Hoy en día ya no son tantos. Recording it. Estamos hablando de... Iniciamos la grabación, qué pena, para todos. Hoy en día estamos hablando de discos duros blandos, discos duros portables, discos duros de nube, discos duros internos, externos, El que discos se duros viene, que se vienen, sí, señor. que es una tarjetica. Ya están en Sí, Corea, ya la tienen en prueba y efectivamente ha generado una pérdida de, de, no de datos, pero sí pérdida de direcciones que no le permite generar un islet para mantener el direccionamiento de búsqueda. Entonces, ustedes saben que, Natalia, ¿cómo está? Está Buenas noches, durmiendo. profe. Ustedes saben que cuando uno está haciendo unas consultas de manera constante, aparece, aparece siempre unas IPs, unas direcciones de memoria que están apuntando a que toda la información que tenemos en el disco siempre sea localizada de manera randómica. ¿Sabemos qué es de manera randómica? Aleatoria. Aleatoria. Es una secuencia numérica que establece un código de control, de prueba y verificación, como lo que hablábamos el otro día de nuestros tokens, que frecuentemente se está cambiando. Eso lo utiliza el sistema para hacer apuntadores de direcciones en la consulta de datos en ese instante. Es temporal, obviamente, y por eso muchas veces su disco duro o su sistema aparece lleno de temporales o cachés o back, que son memorias, direcciones, apuntaderos que usted estuvo consultando, pero que realmente no siguió en esa tarea porque cambió de ventana, de plataforma, de tarea, de etcétera, etcétera. Y por eso se está llenando. Y por eso es bueno dentro del proceso de mantenimiento de computadores hacerle mantenimiento también al disco duro. Recuerden que no solamente, como hablábamos de mantenimiento, hacer mantenimiento es destapar la máquina con la brochita y echarle tornillo, no. Al disco duro, al software, al hardware, a la instalación de programas. Inclusive, si trabajamos para una empresa, debe haber unos ciertos programas autorizados e instalados. No pueden haber ciertos programas no instalados. Claro que todo eso debe estar controlado por el supergenio del ingeniero de la empresa. Y él tendrá su departamento de ingeniería, si es desarrollo, o es de soporte, o es de implementación. Que las tres tienen diferentes connotaciones, ¿no? Implementación, desarrollo y soporte. Tengan en cuenta eso. Bueno, compañeros. Entonces, Pedro, démosle la palabra. Bienvenido, Pedro. ¿Te gustó? Profe. Con esa introducción me dejó usted bien encaminado. Sin tema. No, algunos detalles que de pronto no conocía. Compartir pantalla. Sí. Habla un poquito más duro, Pedro. Profe, acá cómo se comparte pantalla, no. En la parte inferior izquierda hay un icono, el primer icono a mano izquierda, dice compartir pantalla, es un cuadrito. Cuando bajas el mouse, automáticamente se suben los botones. Pero tocaría abrir el Jitsi en el PC, no en el celular. ¿Lo tienes por dónde? ¿Por celular? No, profe, estoy en el computador. Dice tu Perfecto, no, ahí está bien. completa. Sí, pantalla, compartir su pantalla. profe, ya podemos quitar ahí. Ahí se está viendo algo, o sea, no sé. No, todavía no. Ubícate. Cuando le dices compartir ventana, automáticamente le aparece
un cuadrito que te indica qué quieres compartir, si total pantalla o la ventana de la aplicación. Entonces tú le dices que la ventana de la aplicación. ¿Listo? Ok, profe, pero no veo el archivo. Tiene que abrirlo previamente, manténlo listo, abierto, y lo activas. Voy a hacerte cuenta que yo lo voy a abrir. ¿Te parece? Ok, ya la vi, profe, pero vamos a mirar si ahí la están viendo o no. Sí, Pedrito, ahí la estamos viendo. Sí, señor. Sí, ahí ya está perfecto. Muy bien. Esa presentación está muy bien lograda, identificada, muy perteneciente a la universidad. Bien, Pedro. Dale. Ok, vamos a ver Chao. qué tal de contenido. Listo, chicos. Entonces vamos con discos duros. Realmente ¿No puedes hablar más duro, Pedro Salamare? un momento. Ahí, sí, aló. Ahí, perfecto. Listo, después de la Ahí, muy introducción bien. que el profe acaba de hacer, pues vamos con la escuela clásica. Se escucha Entonces, mejor. ¿qué es un disco duro? Entonces, el disco duro es el responsable, en este caso, del almacenamiento de la información en sus computadores. Todo lo que suceda ahí es responsabilidad de esta unidad de almacenamiento. Pues guarda información de forma magnética. em, el disco está construido, fabricado con varios componentes de vidrio u otros elementos, pero está recubierto normalmente con una capa metalizada o de aluminio y tiene una superficie magnetizada que usualmente se utiliza el níquel. Un poco de la historia. El primer disco fue montado por IBM y fue incorporado en la computadora RAMAC 1. Esto fue en el año de 1956. Tenía ese RAMAC, que era como el acrónimo de Sistema de Contabilidad de Memoria de Acceso Aleatorio. En ese tiempo, pues en Estados Unidos, que es donde se desarrolló pues, IBM, todo su nicho de mercado, estaba marcado por la necesidad de las grandes empresas, que eran las únicas que tenían el acceso pues, a tener computadoras. Y esta computadora llega con un tamaño aproximadamente de 2 refrigeradores, tenía 25 bandejas de 25 pulgadas, tenía una capacidad no menos de 5 megabytes. En ese momento el costo, lo que en algún momento el profe ahorita nos hacía la introducción de lo que es hoy en día el almacenamiento en la nube, en algún momento también en ese año 1956 se veía también esa necesidad y finalmente IBM lo que hace es prestar el servicio de almacenamiento de datos, donde el megabyte costaba $640, que sería más o menos en pesos colombianos 2.560.000 pesos. Las empresas podían tener todos los recursos y de pronto la infraestructura para poder montar un equipo de esos, pero realmente el espacio físico que ocupaban las computadoras pues finalmente no les hacía viable. IBM posteriormente en 1962 desarrolla un modelo de discos extraíbles y pues ya esto hace mucho más fácil el espacio físico que era el que estaba en ese momento de la necesidad de las empresas, que fueran espacios más pequeños y la introducción de los nuevos modelos permitía o permitió que estos fueran extraídos y reemplazados y puestos de acuerdo a la necesidad. Posteriormente se introduce en 1973 el modelo Winchester que introduce dentro de las cabezas de lectura dióxido de hierro o ferrita. Otra empresa diferente a IBM desarrolla el modelo Seagate que pues fue introducido en las computadoras personales. IBM adopta en un modelo de máquina el IBM PCTX en 1983 este modelo de disco, pero este solo le coloca una capacidad de almacenamiento de 10 megabytes. En 1987 se empezaron a desarrollar los discos duros de escritorio. Esto tiene una capacidad máxima de 500 megas.
Este desarrollo pues obedeció a que ya los computadores ya estaban en los hogares y se empezó a desarrollar procesadores de texto y otro tipo de software que requirió la instalación y capacidad de memoria. Desde 1995 pues hasta la fecha eh, se habla de almacenamiento masivo y pues el desarrollo de nuevos modelos de disco duro que desarrollaron en el 2009 los primeros modelos de discos de estado sólidos, el cuales estaban pues en su fundamento la memoria flash, que no requería la agilidad que traía para ser operado o manejado como un disco duro en la capacidad y velocidad de lectura y escritura. Ya conociendo un poco los orígenes, vamos con la arquitectura y la configuración. Entonces, los componentes de un disco duro, ahí se puede apreciar pues algunos de ellos. Yo por acá alguna vez compré para sacar el motor un disco duro, más o menos. Esta es la primera vista que vemos después de que le quitamos pues la corteza. Disculpe, ¿ustedes me están viendo? ¿O solo me están escuchando? Solo viendo la diapositiva y escuchando. Veamos si Qué escuchamos. pena. Las dos Solo cosas. viendo, Pedrito. ¿Sí me están viendo? Solo escuchando. Ok, dame un segundo. Es que estoy un Todo bien. poco- ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí. Sí, señor. Sí, Pedrito, ya vemos diapositiva y lo vemos a usted también. Listo. Ese es un disco duro que tenía por acá en el apartamento. No sé si lo alcanzan a ver ahí bien. Sí. Es la primera vista que vemos apenas quitamos la carcasa metálica. Y estas son las partes que vamos a empezar a revisar. ¿Listo? Perfecto, Pedro. Muy bien. La diapositiva. Aquí está. Oh. Listo. Entonces, como les mencionaba, aquí están las partecitas. Vamos entonces a empezar a detallar algunas. ¿Listo? La bobina. La bobina es la responsable de ocasionar o accionar el movimiento que tienen los brazos de desplazamiento. Esa bobina viene equipada pues con una bobina en cobre, ¿sí? Y dos fuertes imanes que hacen que la vibración o el desplazamiento que esto hace, porque no hace un movimiento completo de todos sus grados en su eje, sino es corto al eje del mismo del disco, eh, lo hace girar más o menos a 60 veces por segundo. En algunos videos que consulté, esos fuertes imanes y la bobina generan impulsos que lo hacen mover casi a la velocidad de la luz. El desplazamiento de esto es increíblemente rápido. Tenemos pues el brazo que sostiene las cabezas de lectura, los que le acabo de mostrar, que van pegados pues a la bobina y tiene un eje de rotación. Las cabezas son las responsables de la lectura y escritura sobre no sobre el disco. Las cabezas de lectura no tocan el disco. Están separados menos de 1 milímetro, no sé, el grosor de un cabello. Mencionaba algunos videos que si llegase a tener contacto la cabeza con la superficie del disco generaba un desastre grandísimo, como si un avión volara a mucha velocidad con muchos pasajeros, con mucha carga sobre la superficie de la Tierra. Entonces, él en su movimiento genera como unas ondas de aire. Eso dentro del disco está totalmente presurizado, o sea, no hay contacto del ambiente externo, entonces no hay posibilidad de que se genere contaminación de flujos de aire. Entonces el aire que generan los mismos discos cuando están girando hacen que eso jamás tenga contacto con la superficie del disco. Los discos, pues los que les comentaba, son los platos, los conocen en mucho material de estudio, que están elaborados por varios compuestos como cerámica, aluminio, y son pulidos y son revestidos con una capa metálica magnética. Estos obviamente están sostenidos sobre su eje, que el eje a su vez actúa como soporte y pues obviamente está conectado con que genera el movimiento, que es el motor.
El motor eléctrico, pues, hace girar el disco, girar el disco a 7.200 revoluciones por minuto, y esta configuración o esta estándar de velocidad constante está programada en el circuito impreso. Y ese circuito impreso pues recibe las órdenes del sistema de información que controla el disco. Ahí dentro del circuito impreso están todos los componentes, y en ellos también se encuentra la memoria caché que mencionaba el profe, y guarda ahí las informaciones últimas consultadas o vistas. Este sería como el mapa de todas sus partes, desde la carcasa hasta el centro donde está pues el disco y las cabezas de lectura y escritura. Entonces, la estructura lógica del disco duro. Entonces, ya como vimos el disco, cómo está, pues, de qué material está hecho y la película que lo recubre, tenemos dentro de ellos las pistas. Las pistas es la circunferencia que traza o realiza las cabezas de lectura y escritura sobre la superficie del disco. Y este disco, por su configuración, viene con sectores. Los sectores vienen configurados dentro de el circuito impreso y pueden contener más de 200.000, no conecté la cifra, 200.000 millones de sectores. Profe, me confirma ahí la cifra, pero ya viene Sí, correcto. Viene configurado y esa información la posee el circuito impreso. Entonces, en ese sector que se incluye está la unidad básica de almacenamiento. Entonces, como lo determina el fabricante, pero dentro de ese sector está la unidad mínima de memoria, que sería el bit. La suma de varios sectores, pues a partir de uno, nos forma un clúster. Y a su vez, el clúster también, cuando se combina con uno o más, forma pues la circunferencia de la pista. ¿Listo? Entonces un clúster, uno o más me conforma una pista y el sector me conforma el clúster. Asimismo, hay otra parte que no está pues propiamente dentro del disco, pero sí es como una subdivisión de la información de los datos dentro del disco, que pues ya está pues basado en pistas. Entonces, si un disco duro tiene tres discos, la pista va a ser pues como las coordenadas, la pista 10 del disco 0, más la pista 10 del disco 2, más la pista 10 del disco 3, me van a formar el cilindro 10. Entonces, correcto. Antecitos, Pedro. Sí, profe. En esta diapositiva e incluso en la anterior diapositiva, ¿te devuelves una? Estamos viendo perfectamente las partes que componen el disco duro. Entonces, si ustedes miran de abajo hacia arriba, tenemos 1, 2, 3, la cuarta y la 1, 2 y 3 bajando. La 4 subiendo, la tercera bajando. Que es el disco, un CD, efectivamente, como él nos explicó, es un disco de platino de diamante recubierto, ¿cierto? Que se expande y se contrae y se forma denso en su momento de lectura y escritura. Claro, muchas veces un elemento de esos como la teja, el cemento, cualquier elemento físico, dependiendo de la temperatura, se expande y se contrae. Esto en su debido momento genera errores, que son los que él nos está explicando. Pasamos a la siguiente. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, ahí en este punto encontramos los elementos que él nos está explicando muy adecuadamente. Estos errores, estos sectores y estas pistas tienden a confundirse en su momento de lectura, si se ha expandido, si en el momento no se calentó el disco o si no se tiene una temperatura adecuada de ambiente en el recinto donde se encuentre su PC. Por eso, cuando ustedes tengan, si son los directores o los líderes del área de sistemas, el servidor o sus posibles computadores, así sean de escritorio, deben de mantener un ambiente moderado y adecuado para que
en un momento determinado los discos duros o los elementos que almacenen información no sufran esa clase de daños que él nos está mencionando. Exacto. Ahí nosotros no lo vemos. Es más, Pedro cogió ese elemento y de pronto si lo llegásemos a mirar al vuelo de pájaro, no vamos a ver nada. Pero si lo miramos con una lupa, vamos a encontrarnos que hay las huellas de Pedro, son montañas gigantes que el lector no va a poder leer. Es como estar pasando cuando uno coge una masa y le coloca la mano encima, automáticamente queda marcada la masa. Exacto, eso que nos muestra ahí. Entonces, esa huella que con el solo tocar de los dedos, que también nos explicaba alguien en la arquitectura de computadores, que no debemos de coger los chips con la mano directamente, porque los desmagnetizamos. Aquí ocurre lo mismo, pero ocurre otro daño, que es que automáticamente ese elemento, ese platino, absorbe la huella y la deja como tal, así configurada, con el sudor, con la mugre que tengamos, como tal. ¿Sí? Eso que él nos está mostrando ahí. Y él lo puede limpiar con un trapo, pero la huella queda impregnada, ya nada que hacer. Y si le pasamos un trapo de la mejor tela del mundo, ya queda rayado. O sea que Ya lo ahí tiró. nada que hacer. Entonces, señor, Ya lo tiró. ya lo tiró. Ya lo tiró, sí. En otras Bien, palabras, entonces profe. para que lo tengan en cuenta ustedes, porque sí, correcto, correcto. Dale, sigue. Gracias, Pedro. Listo, profe. Entonces, lo que les comentaba el profe, entonces la superficie del disco. Esa superficie del disco viene con pues partículas de hierro. ¿Y qué sucede cuando estamos pues grabando información? La punta pues ahí se ve de otro modelo, pero realmente pues hace la función que es más pequeña, un electroimán. La bobina que está atrás del brazo que genera el movimiento tiene pues obviamente sus canales de corriente eléctrica donde viene la información directamente pues de la fuente que va a requerir el espacio en el disco. Ese, esa información viene y pues para ser agregada o pues adherida al disco duro, a la superficie del disco, esto con el magnetismo que genera hace cargas positivas o negativas que se van adheriendo a esa superficie haciéndose las veces de los bits. ¿Sí? El positivo me genera un bit 1 Los y el negativo, impulsos, sí, exacto, los impulsos. Y sí, así con el movimiento del disco se va adheriendo a la superficie. En esta parte que le comentaba al profe correcto. que me Por costó un eso fue poquito. que vimos medidas de información. Ok, sí. Señor, Sí, esas medidas de información, pues acá se está adheriendo la información de esa forma a los discos, pero eso tiene como un protocolo de cómo se van a agregar. De lo que, pues, profe, como le comenté, no lo entendí muy bien, pero pues hace una codificación de grupos de grabación que consiste, bueno, ya les explico el primero el CGR, el otro es una zona de grabación de bits. Este atributo que les estoy señalando, no sé si lo puedo señalar, bueno, el que está en azulito, ¿sí? Es una nueva facultad que, esa es la señal digital, sí, colócala, muy bien. acá. Y tiene este disco, es ya vamos para ese tema, un sistema de información donde los segmentos pueden variar a medida que se hacen hacia afuera, ¿listo? Acá Ujú. lo que a esta última diapositiva, profe, que es como que la más que entendí. Con ese protocolo, el primero que Es, estamos viendo es el CGR, ¿sí? Que organiza y hace grupitos. Entonces, como está en el ejemplo, estamos con el 1011, hay un espacio ahí, luego 001. La primera línea, que es la frecuencia modulada, ¿sí? La modulación de frecuencia, me dice que eso va 101, 101, 1. Acá me dice en la nota anterior, qué pena que los devuelva, dice la codificación, el FM de los 0 precedidos de un 0, los 0 ¿qué?
precedidos del otro método que es seguía el MFM, ¿sí? Cuando sucede eso, se representa por un pulso. Luego ese 1 se representa por un espacio seguido de otro espacio, dos espacios seguido de un pulso. Es como la forma en que se está organizando la información dentro de los espacios del disco duro, profe, lo entendí así. No sé Así es, tal cual, así lo entendiste. Son protocolos de comunicación para la lectura y escritura de esos bits que van entrando. Los datos que usted esté tipeando, los que esté bajando un archivo, cómo los va a encapsular y cómo los esté empaquetando en los diferentes procesos de modulación. Por eso él nos está nombrando la modulación de RL, Run Limit, que le permite método de codificar la información magnética. ¿Sí? El GCR para almacenar los bloques que él arma de los bits que están entrando. Y ese es un parámetro que él coloca para identificar dónde comienza y dónde termina ese bloque. Okay, un protocolo, perdón. Listo. Entonces, ¿cómo se organizan estos datos en el disco? Entonces están los sistemas de archivos, o las tablas de asignación de archivos, conocidos como FAR en su momento, vinieron incorporados con los modelos de MS2 y con Windows 95. Estos tenían la particularidad que sus segmentos, sus sectores, disculpe, estaban homogéneos en todo pues en las pistas, los sectores son homogéneos. Tiene una capacidad máxima de 4 gigabytes. Posterior a eso llega el modelo de sistemas de archivos FAT32. Una de las grandes dificultades que tenía el FAT fue que en cada sector, si asignábamos una serie de bits, no sé, 100, 200, ese espacio, si mi sector estaba diseñado con 100 bits y ocupaba solo 50, ese espacio yo no lo podía optimizar y me quedaba como ya ese sector ya grabado y no me permitía la optimización de ese espacio. Ya en el FAT32 vienen todas estas subdivisiones de los espacios, pero aún así generaba como la no optimización del espacio, que pues, en el siguiente modelo que les voy a mostrar ya se supera y tiene una capacidad máxima de fragmentación de 32 gigas. Este modelo se está utilizando actualmente pues, en los dispositivos externos de almacenamiento y definitivamente no reunía las características para manejar un sistema operativo. El NTFS fue adoptado por una versión de Windows que lanzó en su momento, Windows NT. Este tiene una capacidad de fragmentación hasta de 2 teras, bueno, el tiempo de esta diapositiva. Y los segmentos, los sectores, tienen la particularidad que se pueden comprimir, se pueden optimizar. En los mantenimientos que mencionaba el profe, ya Windows viene incorporada con la opción para poder hacer ese tipo de mantenimientos, ya que el mantenimiento físico, como le estoy hablando de que yo destapar el disco, revisar sus componentes, no lo puedo hacer. Realmente el mantenimiento físico únicamente lo que se pueda ver desde afuera y el mantenimiento desde afuera, algún tipo de conexión o algún tipo de diagnóstico, pero como tal el mantenimiento físico interno no se puede. Pero sí, Windows trae ya incorporada la aplicación para realizar el mantenimiento y optimizar esos espacios en el disco. Entonces, cada sector, pese a que tiene la mejora de las dos versiones anteriores, puede suceder, solo que este permite hacerse ese tipo de mantenimiento. Tiene compatibilidades con otros sistemas operativos. ¿Sí? Tiene Windows, el Mac OS, Linux, no es compatible con PSP, pero sí con Xbox, que pues pertenece al dueño, a Microsoft. Esta tablita es una tablita resumen donde está pues el tamaño máximo de partición del FAT32 y el NTFS y las particularidades que incorporan el último modelo es efectivamente la seguridad, es decir que yo a mi usuario del sistema de información le puedo empezar a solicitar un ingreso, un login de ingreso. Todos sus movimientos quedan pues ligados a ese usuario y tiene la capacidad de cifrar la información, archivos y carpetas, igual el tema de la compresión. Todos esos usuarios pueden adicionar, modificar, eliminar y crear documentos. El NF32 es la particularidad que lo podemos cifrar. Las conexiones de disco duro. Pero en el anterior, sí, acá. ¿qué es la FAT
¿Qué es la FAT32 y qué es la NTFS? Profesor, los sistemas de almacenamiento de archivos. Esperamos un segundo. Tabla de asignación de archivos, profe. Son sistemas de almacenamiento de archivos. Un Muy bien. administrador. No lo olviden, por favor. Entonces aquí en conexiones, ya algunos compañeros han hablado de las conexiones y periféricos, entonces tenemos el ID, que es el controlador de almacenamiento de los dispositivos de almacenamiento. Tiene su versión es el ATA IP Advanced Technology, tiene una versión mejorada ay, profe, ¿cómo era? Almacenamiento de datos, la velocidad de almacenamiento de datos. Esta versión de SATA y las que le siguieron tienen esa particularidad que mejoraron la transmisión de datos, porque pues requería la compatibilidad de el disco que hiciera los giros de revoluciones, las capacidades de almacenamiento, los sectores, toda la configuración, pero pues definitivamente la comunicación debe estar también acorde. Son mucho más rápidos que los IDE. Algunas características. Entonces el disco duro pues se maneja por unidades de medidas, pues que ya hoy en día están expresadas en diferentes formas, pero la unidad es el bit, ¿sí? Entonces vienen que los megabytes, que el gigabyte, que los terabytes. Tiene la particularidad pues que la rotación, a mayor velocidad de rotación, existe la mejor transferencia de datos. Esto puede ocasionar en algunos modelos iniciales o pues no sé qué tal lo hayan perfeccionado, que es el ruido y el calentamiento de la unidad de disco. El tiempo de acceso, entonces como le expliqué inicialmente, ese bracito que se mueve con la bobina, es el tiempo que se tarda la cabeza de lectura y de escritura en acceder a algún espacio de los sectores que tenemos en el disco. La memoria caché o buffer es esa memoria que está situada aquí en el circuito escrito, ¿sí? Almacena información de hasta 2 a 12 a 16 megabytes de información de las últimas utilizadas. La tasa de transferencia, pues, esta está asociada como a la cantidad de rotaciones que genera el disco por minuto. Entonces, a mayor cantidad de rotaciones, el número de transferencia de datos mejora. Y el periodo de latencia de promedio, pues realmente no encontré mayor imagen, encontré fue la que le tomé al rendimiento de mi computador, que en sí es la capacidad de dar la media vuelta o girar el disco y encontrar el sector que se está buscando. En esa lectura es donde precisamente se localiza los 3 puntos críticos que se han preparado o lo que comúnmente se han formateado. Las pistas, los sectores y los tracks. Entonces se encuentra una dirección que es la que él nos ha venido nombrando, ¿cierto? Y ese punto de medición de latencia es la que él nos está explicando en este instante. Ok, gracias, profe. La otra característica es la programa de entrada o de salida, pues esto ya viene con la interacción con el sistema operativo y los demás componentes, ¿no? Que es la transferencia de datos de entrada y salida, como lo mencioné, del usuario, o sea, la CPU, o desde algún dispositivo interno que va transfiriéndose directamente a la unidad de almacenamiento interna. Tenemos otra que es la MAPET, puede recoger datos de la controladora de forma más rápida y deja una zona de memoria. En la última grafiquita se ve pues estas tres sistemas en el disco duro y el transporte que hace la BIOS. Entonces la BIOS le puede enviar información directamente al disco y o la interacción con el procesador o CPU, ¿sí? Que es el último, la DMA, la transferencia de datos al disco a la memoria evitando pasar por la CPU. Esa grafiquita está bien completa. Esa es una comunicación directa, perdóname, uy, ya terminó Pedro, todo fue volado. Esa es una comunicación directa que se realiza en un momento determinado para la lectura de datos sin que se tenga que pasar por la CPU.
porque de todas formas nosotros recordamos que el procesador o CPU, unidad central de proceso, es el encargado de vigilar estas condiciones, pero dependiendo del tipo de procesamiento que se esté entrando input-output de memoria en el mapper, la CPU puede recoger los datos del controlador de forma más rápida sin que tenga que estarle pidiendo permisos a nuestro disco duro, y es lo que nos explica Pedro. El DMA es la transferencia de datos del disco a la memoria enviada por la CPU. Entonces, ese DMA es lo que se establece un tiempo de retardo en la lectura y la comunicación. Como hablábamos, creo que antes de Semana Santa, en un proceso de lectura y escritura o de entrada o de salida, primordialmente de entrada, en ese clock de reloj o se toma de izquierda, de derecha a izquierda la lectura de ese proceso que se esté desarrollando. Si el proceso que se está ejecutando, bien sea de lectura o escritura, surge al mismo tiempo con otro proceso en T medios, o sea, al mismo tiempo determinado, se toma en el orden de lectura que se va acorde a las manecillas del reloj. ¿Esto por qué debemos de saberlo? Ustedes como ingenieros deben estar evaluando en un proceso de montaje de red, de un sistema de información, de un centro de cómputo, cuál sería la demora de lectura, qué tan grande es su base de datos, qué datos están leyendo, porque no es lo mismo leer una carta que un video, que una imagen, o un texto lleno de caracteres de diferente tamaño. Para nosotros eso es transparente. Entonces, es por eso que diariamente la banda, el tamaño de la banda se vuelve un punto de venta para los proveedores. A mayor banda, mayor cobro. Para nosotros simplemente es facturar más, pero no, eso tiene su lineamiento, que es precisamente más velocidad, más capacidad, más procesamiento. Bien, Pedro. Sí, profe, hasta Entonces, este punto. muy bien. Conclusiones, Pedro. Profe, como conclusión tengo que definitivamente, como igual usted hacía la introducción, la necesidad de almacenamiento de información no viene de hace 2 meses, ni es moda, por decirlo así, de las empresas requerir este servicio de almacenamiento. Así como sucedió en esa época en Estados Unidos, pagar tantas cantidades de dinero por pues una cantidad muy mínima hoy en día de almacenamiento de datos, obviamente eso hace el desarrollo de la investigación y el desarrollo de nuevos mecanismos de almacenamiento, que es lo que el profe, pues obviamente en la introducción me dejó como, faltó ese detalle. Dentro de la consulta se limitó pues como tal a la piecita del disco duro, pero en sí es lo que está hoy en día en el mercado pues de necesidades de las grandes empresas y de nosotros como usuario. Es donde vamos a guardar información y qué producto, qué servicio la va a satisfacer de mejor forma. Entonces la velocidad, el campo de transferencia de datos y obviamente el acceso que me permita a mí como usuario. Pues esto queda en síntesis de más de 60 y punto de años de evolución en necesidades de almacenamiento y transferencia de datos. Sí, ha tenido toda la evolución pertinente al punto de vista de que podemos hablar hoy de un bloque, un banco de discos duros, una pacha de discos de 10, 12, 15 discos duros, como los que tienen los servidores. Realmente hoy en día los servidores del mundo, el más grande que queda en Japón y el de Nueva York, tienen 64 discos duros conectados, pero no de a mega cada uno, ¿no? Entonces, están las cabezas leyendo, dándole servicio a todos los usuarios del mundo, recibiendo links, recibiendo almacenamiento, y hoy en día se están creando nuevos modelos de almacenamiento como los modelos de la nube,
donde esos servidores están prestando su servicio y 24 por 24, segundo a segundo, están haciendo copias de respaldo. Dentro de ese esquema que nos explicaba Pedro, nosotros tenemos que tener discos espejo. ¿Qué es un disco espejo, Juan? ¿Me escuchan? Señor, muy bien. Bueno, pues realmente nunca he trabajado con eso ni he escuchado, pero supongo que es un disco que está en una nube, pues como copiándome la información al tiempo, ¿no? Como un backup en tiempo real. Sí, correcto, Pedro. Eso es. Entonces, pero no tanto como... Si fuera a nivel de usuario simple, pero bajo la diapositiva, sí. Las que el profe cargó, sí. Las dos nuevas. No, digo tu presentación, ya no la tiene compartida. Ah, ok, un segundo. Sí. Listo. Bueno, entonces, Yo tendría algo que complementar, desde ese punto... Señor, sobre discos. dale, dale, le escuchamos. Tengo entendido que el disco espejo es una copia idéntica del disco, tanto en tamaño como en distribución. Correctamente. Y Entonces, mencionó el disco... porque yo, por ejemplo, ya ahondando un poco más en el asunto, si tengo un disco de 500 gigas que tiene útil solamente el 80-85% de capacidad y le tengo una partición con 300 gigas y otra con 150, cuando yo vaya a hacer algún tipo de arreglo sobre el disco, tengo que dejarle esos mismos números. No solamente tengo que tener otro disco de 500 gigas para hacer algún arreglo o alguna modificación. Las particiones también deben ser exactas para que se pueda considerar un espejo o un mirror. Muy bien, por eso se llama disco espejo. Sí, señor, es que CH no sé qué, perdóname. Camilo Aguilera. Don Camilo. Qué pena. Chespirito, ¿no? Sí, exactamente, Camilo. Ese es el objetivo de, de un disco espejo. Primordialmente se utiliza en grandes empresas de soporte y en sistemas de información donde se requiere que el registro de las operaciones diarias durante un T medios del día o durante las 24, sí, del día de las 24 horas, se esté haciendo una copia fiel, idéntica, punto a punto, como lo dice don Camilo. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, ese es uno de los diferentes tipos de discos duros que podemos encontrar en el mercado. ¿Qué otro tipo de disco duro lo podemos encontrar? Aquellos que son extraíbles. ¿Cuáles son los extraíbles? Natalia. Natalia. Profe, ¿esos están representados en USB? No, no tanto. Las USB cumplen su propia función como tal, son un poco más portables de dispositivo de entrada y salida que como periférico que encaja en un momento determinado de funcionamiento. Aquí en los diferentes sistemas manuales colombianos tenemos efectivamente, ¿qué están viendo en la pantalla? Perdóname. Está negra. La negra de susto.
Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Señor. En ese caso, los discos extraíbles no serían los que se utilizan diariamente en los data center para guardar la información. Bueno, no sé la verdad no sé qué están utilizando los data centers. Lo que pasa es que, mire, los discos extraíbles se fabricaron con el ánimo de que sean engranaje de la configuración de un sistema. ¿A qué nos referimos? A ver, hablemos de una llanta de un carro. El carro se tiene que mover con 4 llantas. Entonces yo tengo 5 carros y cada vez que me quiera mover en uno de ellos simplemente cojo la llanta que tengo de uno de ellos y la pongo en el carro donde voy a viajar porque todos los demás carros tienen ya 3 llantas. O viceversa, me faltan, simplemente tengo todos los carros pero sin llantas. Entonces simplemente cojo las llantas del mismo modelo, del mismo carro obviamente, que le permita colocar allá. Cojo las llantas del único carro que tiene llantas y las pongo en el carro que vaya a utilizar ese día. O sea, que queda siendo parte del engranaje automáticamente del sistema. Hay unos discos, me imagino que son los de data center que menciona Cristian, Kai. Kevin. Kevin, que menciona Kevin, que los colocan como copia, pero más bien su sistema de información tiene sus discos duros estándar fijos, ¿sí? Los otros son discos extraíbles por volumen de información y capacidad de almacenamiento. ¿Es así, Kevin? Sí, exacto. Eso es a lo que yo voy. Exacto, esos son otros tipos. Entonces, los discos extraíbles con los que se diseñaron en un momento determinado son más que todo para nivel gubernamental, donde solamente tenían el chasis del carro o el chasis del sistema de información en diferentes sitios y simplemente trasladaban ese disco duro por aquello de seguridad, confiabilidad, integridad y disponibilidad, que es el famoso SID de seguridad informática. Entonces, para poder garantizar de que la información que iba ahí en ese dispositivo era fiel y legal, y era un SID completo, tenía las condiciones de que el otro sistema apenas lo conectaba, lo reconocía y engranaba obviamente con la configuración porque era un mismo sistema, simplemente se emulaba la configuración de todos los PCs que había en diferentes sitios gubernamentales. De ahí surge la idea de poder tener un disco duro de mayor capacidad extraíble, que le fue pegando cerca a la USB, que por tamaño el disco duro, pues efectivamente el disco duro de todas formas sigue siendo bastante grande, más o menos un smartphone así de grande, que sigue siendo un estorbo para algunos ejecutivos. En ese orden de ideas entonces fue que se inventaron las famosas USB, que todavía no están inventadas. Ojo porque las USB, después de tantas lecturas, tienen un desgaste y una vida útil por temperatura, por calor, por ubicación de zona y ambiente, pueden perder en un momento determinado la información. Usted deja caer una USB más de 4 o 5 veces y no es porque se rompa su circuito, entre los daños que ocurre obviamente. Usted ve la USB por fuera metálica o de pasta intacta. Se cayó 5 veces, pero por dentro se puede haber roto el circuito, pero ese es de los daños menores y normales, obviamente que por defecto. El daño de la caída de esa USB tantas veces al piso, desde una altura promedio de 1,50, está generando automáticamente choques, ¿sí?, en el magnetismo y desmagnetismo de ese elemento. Entonces, en un momento determinado, las pistas, sectores y track van a perder su direccionamiento, por eso él nos nombraba, Pedro nos hablaba de una FAT. ¿Recuerdan la FAT? En la FAT es donde se almacena toda la tabla de direcciones del disco duro. Es el centro de acopio, como cuando uno va a un centro comercial. Ahí en el centro comercial, ¿qué existe? Aparte de los almacenes, ¿no? En el centro comercial existe un punto que se llama centro de información o punto de información. Y ahí uno pregunta, perdóneme señorita, ¿dónde queda el local 1025?
Ah, sí, allá en el tercer piso, en el cuarto nivel, sótano, mezanine, y allá lo mandan y allá llega uno. Tal cual es la FAT lo que hace con el usuario. Solo que para nosotros eso es transparente, eso no lo leemos, ni nos damos cuenta. Bien, entonces queda claro lo que son los discos duros realmente extraíbles y los que con la idea que nacieron los discos duros, o alguna inquietud. No, bien, profe. Bien. Bueno, me ha participado muy bien Kevin, Cristian Aguilera. Profe, lo que pasa es que cuando se empezó a hablar de la idea, no sé, tuve problemas con el internet y yo no alcancé a escucharle la verdad bien sobre lo de la idea del disco duro. Ah, bueno. Solo que en este tiempo colombiano sí es cierto tu explicación. Se da mucho las comunicaciones. Bien. Lo último que Entonces, sí, pero primero no. no lo cogiste. Preguntábamos, Natalia, ¿qué es lo que pregunta? Ah, que quiera un disco extraíble, Natalia. Ya te quedó claro. Es Lady la que preguntó. Aló, Lady. Nata. Ah, Lady, perdón. Venga, y Natalia, ¿qué pasó, señor? Natalia. Bueno, llamemos Profe, lista para poder profe, saber de qué qué estamos. pena. ¿Está Estaba leyendo desconectada? aquí el chat de la aplicación y dice ella que no tiene audio, que sí se puede, o sea, que está tratando de mirar porque no tiene audio. Ah, bueno, pues no me ha mandado ningún mensaje por el grupo. Miremos, sí, no, aquí no me salió mensajes. Ah, sí, tengo 5 mensajes, qué pena. Natalia, no escucho nada. Natalia, sigo sin audio. Ayúdeme, auxilio. ¿Usted me escucha a mí? Kevin, no. Bueno, muy bien, ya. Listo, Natalia. Está excusada. No te preocupes. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, ¿qué más discos duros tenemos hoy en día? Bueno, las nubes. La nube, efectivamente, Pedro nos explicaba muy bien, ¿cierto? El tema del uso de ese recurso. Realmente, la pregunta del millón. Realmente, inclusive Pedro también puede participar de un punto, aparte de su exposición. ¿Realmente la nube qué es? ¿Quién sabe? Profe, pues ¿O es muy remoto? yo tengo entendido, Kevin. porque pues en la empresa en la que yo trabajo presta almacenamiento en la nube. Tengo Ah, entendido no, este chino que nos ganó. no, pues no, porque yo la verdad llevo poco en la empresa y he aprendido poco, pero tengo entendido que son servidores que prestan el servicio a través del internet de almacenamiento, lo que hace Tal cual, que el almacenamiento pues sea más amplio de lo normal a tal través del cual, internet. tal cual. Eso es cierto. Entonces, Que uno tenga la esta, información como a cualquier parte, algo así. También. sí, la puedes leer desde cualquier parte, con cualquier Desde que uno dispositivo. tiene internet, obviamente. Profe, pero igual sigue siendo una unidad física, solo que está en sitios específicos en el Ah, sí, mundo. Y las empresas como Exacto. las que trabaja Kevin simplemente son administradoras de esos espacios físicos es que están correcto, sí. organizados y coordinados para hacer un espejo uno del otro, un backup uno del otro, y finalmente son comercializadores de ese espacio. Y obviamente quien quiera acceder Correcto, a ese servicio tiene que tener la conexión a Internet, obviamente, que es la que le va a permitir ese tipo de conexión e intercambio de datos. exacto, sí. Ese es el concepto. Realmente, el cuento que nos echaron a nosotros de la nube, pues cuando nació todo el rollo, mm, pues bien, hasta ahí creímos. Eh, realmente esa es la historia que el usuario tiene en cabeza y que la mayoría de los usuarios que no son del área de ingeniería, eh,
pues realmente comen el cuento de que está en la nube, que está allá en el cielo, digámoslo así. Así me decía hace poco en Cali un usuario que la información que él tenía en la nube, pues seguramente podía sufrir daños y perjuicios con todo eso que estaba pasando últimamente de la contaminación. Y si fuera cierto, podía tener razón, pero pues eso no era cierto. Entonces, obviamente, pues yo le dije, sí, es factible, pues yo me iba a poner a explicarle, ni me estaba pagando ni nada. Entonces, le dije, sí, es factible que eso puede estar Profe, ocurriendo, lo hubiese no sabemos. desilusionado. Lo hubiese ¿Por qué? desilusionado, terrible, imagínese. Desconocimiento. Dañó el negocio, profe. No, pero es que eso es obvio, o sea, no puede caer la información realmente, imagínense a ustedes que uno saca un disparo, manda un dato a través del internet y por dónde sale, pues es que no hay una antena donde salga la información y quede navegando eternamente, ¿sí? Siempre se van a buscar dónde almacenar, que son medios y estados sólidos de almacenamiento. Hoy en día se está buscando almacenar información en plantas, en una célula viva. ¿Por qué motivo? A ver, los discos duros, la memoria, los CDs son células muertas que hay que mantenerlas activas y vivas mientras que se pueda, pero tiene un desgaste y una vida útil. Entonces, el mejor ejemplo es el siguiente. Cojamos un palo común y corriente. ¿Y el palo de dónde viene? De un árbol, ¿de acuerdo? Ahora cojamos un árbol y el árbol ya está enterrado por defecto. Ahora enterremos nosotros el palo. El palo va a tener una vida útil cerca de unos 3, 4 años, medio cuidadito. En cambio, el árbol va a tener una vida útil de 20, 40, 50, 100 años. Entonces, ¿por qué motivo? Porque él se está automáticamente renovando y autorregenerando. La célula de ese árbol, como la corteza que ustedes ven cada vez que lo pellizcan o le hacen algo, automáticamente él deja una llaga, una huella, y reconstruye y coloca una capa y sigue en su funcionamiento. Nosotros mismos, nosotros nos cortamos y pueda que duremos 2, 3, 4, 5 días, depende del tipo de sangre que tengamos y la capacidad de sanar, pero la piel vuelve y une y vuelve y al cabo de un tiempo, no, de pronto queda por ahí una manchita o una huella si la cortada fue muy fuerte. Entonces, con todo esto, ¿qué queremos decir? Que efectivamente el tema del almacenamiento ya está en el punto de poder estar almacenando en elementos vivientes, en plantas, en hojas, que es el mejor dispositivo para el futuro. Porque el hombre, cuando tenga alguna destrucción como la que casi tenemos en estos momentos, seguramente que podemos desaparecer. Y si llegamos a desaparecer, ¿quién le va a dar mantenimiento y soporte a esos elementos? Nadie. Se va a acabar la batería, se va a acabar la energía, etcétera. Entonces, en su momento, si el elemento está automáticamente mutando y viviendo, pues la información que se esté grabando ahí seguirá permanente hasta sécula seculor. ¿Ok? Entonces, y ya hay grandes avances en ese tema. Ya Australia, Alemania y Japón tienen un proceso bastante desarrollado sobre ese tema. O sea que es factible que en un futuro el arbolito que usted tenga en su casa de adorno le esté sirviendo de alguna manera para poderle almacenar los datos de su trabajo. Claro que pues creo yo que no alcanzaremos a vivir ese pedazo de historia del mundo. Pero para allá vamos, muchachos. En ese orden de ideas, efectivamente, está pegada la tecnología blockchain. Hablábamos el otro día de las diferentes tendencias hacia donde va el mundo. Hablábamos de realidad virtual, realidad aumentada, la tecnología blockchain, con la que nace la tecnología blockchain, ¿cierto? Entonces, no sé si en este momento ustedes vean
más o menos para enseñarles qué es la tecnología block. A ver si les puedo compartir pantalla un segundito. Ahí les estoy mostrando cómo es diagramalmente, mentalmente, la tecnología block. ¿Qué significa? Que ese bloque que está ahí, que estoy aquí marcando, ese bloque es idénticamente igual a este que está acá, a este que está acá, a este que está acá. Y esa comunicación, así se rompa alguno de ellos, automáticamente la información está fluyendo y está quedando conectada al original, que puede haber sido este que está acá. Entonces, si se rompe toda la comunicación entre ellos, este que está acá es la misma imagen y copia de seguridad que el original. Entonces, la tecnología block lo que hace es simplemente, inclusive se ve mucho más en Alemania en las autopistas. Cuando uno va por Alemania en las autopistas principales, los carros que ya tienen allá desarrollados, como el Wi-Fi, automáticamente parece que perdiera alcance. Pero como la Wi-Fi tiene cierta distancia de alcance, entonces lo que ellos hicieron fue crear diferentes nodos o blocks donde almacenan la misma información con la que se viene navegando para direccionar al carro que va de un punto a otro. Entonces nunca se pierde. Si se llega a haber un dato, automáticamente el blog donde se encuentre lo retransmite y los demás lo encadenan automáticamente para que cuando él llegue a otro punto, el mismo daño o frecuencia o señal esté como si fuera a él, al blog que le hubieran, al último blog, como si fuera el que le hubiese enviado la señal inicialmente. La tecnología block es una tecnología es un algoritmo, obviamente, para la manipulación de la Big Data. ¿Qué es la Big Data? ¿O qué es la data? Perdónenme la ignorancia. Compañeros. ¿Qué es la data? ¿Almacenamiento de información? La data son los grandes volúmenes de administración de bases de datos, ¿cierto? Y la data se origina desde el instante en que usted hace una operación o registro, como por lo menos ustedes están dejando huella. Es lo de la Big Data, ¿sí? Lo que va a manejar en un futuro, pues, prácticamente lo del mundo, ¿no? Todo eso, todo lo que tenga que ver con la Big Data. Sí, la Big Data es la capacidad del procesamiento de datos. Y la data son todas las características específicas de un registro. Entonces, para que vayamos acercándonos más a la idea, usted saca una foto y usted cree que la foto no tiene datos. La foto tiene datos. ¿Qué datos puede tener una foto cuando usted toma la selfie y se la envía a su pareja? ¿Qué datos lleva esa información? Usted dice, solamente le mando la imagen. ¿Será que le manda la imagen únicamente? No, señor. ¿Qué le manda? ¿Qué le envía? En algunas ocasiones puede mandar la ubicación geográfica. Envía también la resolución de la imagen, incluso algunas veces fabricante. Sí. ¿Qué otro? El autor. Exacto. El modelo del móvil. Ajá. Y hay otros. Le envía la fecha, la hora, la cámara, la velocidad, el flash, el correo, el dominio, si lo tomó a través de una red corporativa. De una red corporativa, gracias. O si lo tomó de una red social, igualmente también le envía por dónde salió, cuándo salió, a qué horas, desde qué ángulo lo tomó, absolutamente envía lo que se llama la data de esa pinche imagen que nosotros queríamos enviar. Y luego la gente se pregunta, pero si yo solamente le mandé la fotico,
Le mostré solamente la rodilla. Ahí le dijo dónde, con quién, cuándo, a qué hora, el tamaño, la velocidad del flash, todo. Entonces, ¿por qué motivo? Porque es que los seres humanos no son cuidadosos en ese sentido y simplemente van utilizando los recursos a bola de pájaro. Es más, ustedes hace años están intervenidos en su teléfono. Ustedes hace años están ponchados con todo lo que envían por correo. El WhatsApp que estamos acá utilizando, hace rato nos lo están infiltrando. Obviamente que uno trata de colocar en la mayor seguridad posible para que este canal que nosotros abrimos del grupo Ingeniería Cuarto Semestre sea lo mínimo imposible filtrado. Sin embargo, salimos al caño, como el río Bogotá. Salimos y ahí está todo el mundo pescando, todos los hackers, los crackers, los crickers, todo el mundo pescando en río revuelto. Entonces, alguien llega y le dice, mi amor lindo, te dejo las llaves debajo de la matera izquierda, la azulita color púrpura, la que está cerca a la puerta derecha. Y uno dice, solamente le mandé la información a mi querido. Mentiras, puro cuento. Le mandó la información al mundo. ¿Por qué? Porque se lo envió por WhatsApp. Entonces, desde ese punto de vista, para allá vamos, compañeros, desde el proceso de almacenamiento. Y uno de nuestros dispositivos hoy en día es el disco, que pues obviamente podíamos hablar tranquilamente hace un par de años del disco duro, pero ya no podemos hablar del disco duro porque pues como nadie sabía que no era duro ni nada, entonces es un elemento, un dispositivo que realmente tiene 1000 formas, 1000 procesos y que hoy en día podemos tener discos internos, externos, fijos, removibles, de estado sólido, en la nube. Y hablando de la nube, pues como nos explicaba Kevin, creo que fue, no es en la nube, sino en un servidor, ¿ok? Entonces, no es que efectivamente estemos allá utilizando la nube izquierda que viene de Chia para poder almacenar la información. Bueno, compañeros, ¿preguntas? Por mi parte, todo claro. Bueno, Pedro nos dejó un cuestionario que ya está en plataforma subido. El cuestionario y está la sesión número 13. Bueno, falta crearles el enlace para que puedan subir el taller y dejen la evidencia. Entonces, Profe, dime. yo tengo una duda, profe. Lo que pasa es que estuve mirando el link que usted le dejó ahí a Brian para que él subiera pues los trabajos y eso que ya nosotros habíamos hecho. Pero entonces no sé cómo es el procedimiento de usted para sacar las notas, porque si utiliza el formato de la plataforma, nos quedaría pues a la gran mayoría bajita la nota porque obviamente nadie va a subir nada en esa evidencia. Sí, entonces ahí el promedio baja. Sí, es que él va a subir, pero con el 70% únicamente de calificación. Algo que no le he dicho a nadie, sino pues a él solamente. O sea, todos ustedes subieron con la capacidad del 100%. Él por llegar tarde, que no es culpa de él, o yo no sé, pues obviamente le autorizo a subir las evidencias, porque pues no podemos jugar con la misma medida para todo el mundo, porque él entró tarde. Pero no, profe, yo no, o sea, a ese punto no voy yo, sino al punto que yo voy es que nadie va a subir eso, entonces pues va a quedar como esa nota ahí vacía. Sí, entonces es como para, no sé cómo irá a manejar usted las notas. Creía yo, no sé si te entendí. Es que ya no voy a poner a revisar los talleres, tras de que la plataforma es lenta, ¿cierto? Por un lado. Sí. Entonces no voy a ponerme a entrar a cada sesión, a cada taller, a cada foro a revisar, sino que le digo a él que me suba todo en un solo link. Lo que ustedes subieron, si lo hicieron juiciosamente, lo hicieron en un link sesión tras sesión. Y él ya no lo voy a poner a subir allá en una sola porque pues me pongo yo
en doble trabajo, abrir, cerrar, y eso consume tiempo. Entonces, y a él se le cierra esa ventana, creo que mañana o pasado mañana más tardar. Y ya no está cerrada, la verdad no me acuerdo ya. Entonces, eso también tiene una fecha límite. Si él no aprovecha el papayazo, pierde. Tras de que va Profe, con el 70%. profe, está hasta el 27 de abril. Yo ya subí las actividades y está hasta el 27 de abril. Ah, bueno. Sí, creo que fue una directriz de la decana. Profe, Pero que iba jugando con el 70%. Señor. no sé si mis compañeros tengan tal vez la misma duda o solo sea yo. ¿Cómo va a ser el proceso de las notas? Porque pues ya usted ha sacado muchísimas notas. Acá veo que hay muchísimos talleres por calificar. Y pues sí me da curiosidad qué más talleres quedan por revisar y si va a hacer algún Bueno, parcial o cosas así como para saber. Su primer parcial surgió con las primeras 2 semanas de notas y de talleres que subieron a la plataforma, porque así quedamos todos, ¿verdad? Que de ahí salía el primer parcial. Entonces, yo ya tengo las primeras 8 sesiones calificadas y de ahí saqué la nota de cada uno. Entonces, las evidencias, otros no subieron. Profe, está entrecortado, no se escucha. Algunos, hablemos de las compras. Algunos de dirán 3 ejemplos, subieron los 3 ejemplos. ¿Sí? También habíamos hablado de que cuando subieran los talleres y los ejemplos, les colocaron una portadita. Algunos subieron las portadas, sacaron el 100% de la nota de ese punto. Otros le faltó la portada, entonces sacaron 95. Otros solamente subió un ejemplo, entonces sacaron 65 o 70. Pueden entrar y mirar esa calificación de cada uno. Deberían, él solamente a razón de ese tema, que todo tiene que quedarle perfecto para poder sacar el 70% de la nota. Si algo está irregular, pues va sacando el 60, el 50, y si ya saca el 50, pues ya la lleva perdida. Bueno, entonces esa es la situación. El segundo parcial es esta exposición que estamos trabajando, más los talleres de las 2 semanas, de las 2 3 semanas hacia acá, que tengan. Y el examen final, yo les había dicho que yo les presentaba un test, les enviaba un test para que el último día de clases me lo resuelvan directamente, esperando, tal vez les monte un drive donde todos entran y responden en línea el cuestionario. Creo que va a ser así. Yo les monto un drive, les digo en este drive tienen que responder el examen final. Para dejarlo en línea. Con eso no tenemos problemas de que lo está consultando por internet, alguna cosa. Aunque le quedaría fácil para hacer consultas, pero como tiene tiempo y apenas ponche una pregunta, no tiene derecho a borrar. Bueno, compañeros, entonces hasta ahí respondemos con el tema del periférico. Por lo menos la exposición, pues seguimos ahí, las exposiciones que han pasado han sido buenas, unas mejores unas buenas, otras más buenas que de lo bueno, una regular que hubo por ahí creo que fue mantenido en información. Bueno, compañero, entonces ahí vamos. Ver si les por favor, porque sé que la plataforma está lenta, pero si lo quieren lo pueden bajar de la plataforma. Pero ya les envío el correo a todos, como siempre, para que les quede más fácil abrirlo de su correo. Diligenciarlo y subirlo.
Bueno, por eso tienen que hacer su exposición buena, como las que han pasado en los 2 últimos días. Han sido muy buenas. Profe, Explicativas, mañana dominio del que tema. Pero venga que faltan 2 preguntitas de Pedro hacia el público. Pedro, escoge víctimas. Profe, no se le está escuchando nada, le aparece como arriba la señal como bajita. ¿Ahí ya me escucha mejor o no? ¿Ahí ya estamos mejor? Sí, pero pues se escucha un poco mejor. Pero hablábamos, necesitamos preguntar. Aló, profe, no, yo no sé, no Vamos le estoy a escuchando. Aló. JF, Juan Figueredo, no, Juan Figueredo, Bolívar. Señor. Habría, preguntémosle una pregunta para Brian. Voy, profe, voy. No, profe, la unidad mínima de almacenamiento en un sector o la unidad fundamental del sector en el disco. Aló. Aló, sí, lo estoy escuchando. ¿La unidad fundamental de qué, perdón? Brian. De almacenamiento en un sector. La unidad fundamental. Uy, no, profe, me corcha. James, respóndenos. Profe, otra vez, como la pregunta es que no estoy escuchando nada. Si quiere le ayudo. Sí, ayúdale. James, estamos preguntando que cuál es la unidad fundamental que se encuentra en la configuración de un disco. Tú lo preparas, ¿qué te queda? Están perdidos. Coloque tu diapositiva y les explicas. Profe, un segundo. Pues, si no Unidad. estoy mal, es el bit. Es que se solo escucho unidad, pero no entiendo. Pedro, si es así, es el bit, ¿no? Pedro, envía. Profe, no estoy escuchando bien, pero sí es el bit. Ya colocó la Envíale la diapositiva pregunta. se escucha entrecortado. Exacto. Se está entrecortando el audio. Se está poniendo más pesado. Se acerca las 10 de la noche. ¿Sabían que? Colócala, Pedro. Ya voy, profe. Profe, le envié como una imagen al grupo de WhatsApp. Perfecto. Bueno, ahí está la explicación de Pedro para todos en el grupo de WhatsApp.
Bueno, Pedro, muy bien, muchas gracias por la explicación del día de hoy. Para mañana quedamos listos con la exposición de mañana. Mañana nos expone Natalia y Lady. Los temas de Natalia y Lady son temas de Natalia y Lady. La CPU. Mañana tenemos entonces esto que están viendo en pantalla. La CPU a cargo de Lady y Natalia. Martes 14. Ya les envío entonces el correo del cuestionario de Pedro. Compañeros, buenas noches. Que Dios los bendiga. Muy amables. Listo, profe, gracias. Hasta Hasta luego. luego, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego, buena noche para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Ok, muy bien. Que descansen.